Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que vean este video. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos aquí en su canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy vamos a ver un tema interesante llamado las ecuaciones diferenciales exactas. Y pues bueno, para empezar vamos a ver lo que es una ecuación exacta, no una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver la definición de qué es una ecuación exacta. Supongamos por un momento que tenemos una ecuación de la siguiente forma. Z es igual a x cuadrada y cuadrada menos y cúbica más 3x cuarta más 5. Una ecuación exacta es aquella en la que ocurre lo siguiente. Si la derivada parcial segunda de la función con respecto de x y luego con respecto de y llega a ser igual a la derivada segunda de la función con respecto de y primero y después con respecto de x, si ocurre esta característica en una ecuación, que primero la derive con respecto de x y luego la vuelva a derivar con respecto de y, ese resultado, si yo lo comparo derivando ahora primero con respecto de y luego con respecto de x, si llegara a ocurrir que las dos derivadas parciales son iguales, entonces la ecuación original o la función original se le llama ecuación exacta. Vamos a derivar esta ecuación de esta manera para verificar si la ecuación que tenemos aquí es una ecuación exacta. Entonces tenemos lo siguiente, punto número 1. Vamos a derivar para encontrar la segunda derivada que está en el lado izquierdo. Entonces, a la función a z la voy a derivar primero con respecto de x, que es lo que me dice esta simbología. Ahora, si yo selecciono esta expresión y la derivo con respecto de x, significa que a la y se le considera constante. Entonces, si agarra la constante que es y cuadrada, y solamente derivamos a la x cuadrada porque es la variable. La derivada de x cuadrada es 2x. Menos y es una constante, la derivada de y cúbica es una constante, la derivada de este término es 0. Más la derivada de 3x cuarta me quedaría más 12x cúbica. Y la derivada de 5 sería 0. Es decir, la derivada parcial de z con respecto de x sería igual a 2x y cuadrada más 12x cúbica. Si derivamos ahora esta expresión con respecto de y, encontraremos la derivada segunda de la función con respecto de x y luego con respecto de y. Ahora, como vamos a derivar con respecto de y, significa que la x es una constante. Observo que este término que tengo aquí solamente aparece la x, y eso significa que este término completamente es una constante. La derivada de esto es 0. Para el primer término ponemos el 2x, que es una constante, y la y es variable. La derivada de y cuadrada sería 2y. Por lo tanto, esta expresión me quedaría 4xy. Entonces, la derivada segunda de la función, primero con respecto de x y luego con respecto de y, me dio como resultado 4xy. Ahora vamos a derivar esta misma expresión, pero vamos a derivarla primero con respecto de y. Vamos a hacer lo que está en el lado derecho. Vamos a derivar y vamos a comparar los resultados. En el punto número 2 vamos a intentar llegar al resultado del lado derecho. Voy a derivar ahora primero con respecto de y. Agarro la función original y si voy a derivar con respecto de y, la x es una constante. Pongo la constante, que es x cuadrada, y solamente se deriva la variable. La derivada de y cuadrada es 2y. Menos la derivada de y cúbica, me quedaría menos 3y cuadrada. Como la x está considerando como constante, la derivada de 3x cuarta es 0 y la derivada de 5 también es 0. Entonces la derivada de z con respecto de y es igual a 2
x cuadrada y menos 3y cuadrada. Derivamos ahora la función nuevamente por segunda vez, pero ahora la vamos a derivar con respecto de x. De esta expresión, el 2 y la y es constante, se pone primero, y derivamos a x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x, menos la derivada de 3y cuadrada, que sería 0. Y esto me da como resultado 4xy. Es decir, la segunda derivada de la función con respecto de y primero y después con respecto de x también me dio como resultado 4xy. ¿Eso qué significa? Significa que esta expresión que tenemos aquí es una ecuación a la cual le llamamos ecuación exacta. Ponemos como conclusión, por lo tanto, z igual a x cuadrada y cuadrada menos y cúbica más 3x cuarta más 5 es una ecuación exacta. Esta es la condición para yo saber si la ecuación que tenemos por aquí es una ecuación exacta. ¿Está difícil realmente de saber si una ecuación es exacta o no? No, no es difícil. Solamente tenemos que hacer estas operaciones y comparar para verificar que las derivadas parciales correspondientes sean iguales. Bueno, esta fue la pequeña introducción para lo que va a ser el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a continuar, borramos el pizarrón y regresamos en un momento más. Bueno, hemos borrado el pizarrón y vamos a ver un nuevo concepto. Vamos a ver un concepto llamado la diferencial total. Hemos dejado por aquí el ejemplo anterior porque vamos a utilizarlo para lo que viene más adelante, que es el concepto de la diferencial total. Imaginemos por un momento que tenemos una función z es igual a f de x, y. Momentáneamente no le hagamos caso a esto. Y esta expresión que tenemos aquí, z es igual a f de x, y, pues es una función que depende de x y de y. Más o menos sería como algo similar a lo que tengo aquí arriba a esta función. De esta función yo puedo encontrar las derivadas parciales de la función tanto con respecto de x como con respecto de y. Si encuentro la derivada parcial de la función con respecto de x, simplemente a esta función la derivo tomando como referencia que x es variable. Si yo despejo el diferencial de z, obtendría que el diferencial de z es igual a la derivada parcial de la función con respecto de x por el diferencial de x. De igual manera, si a esta función la derivo ahora pero con respecto de y, voy a obtener la derivada de la función con respecto de y. Si nuevamente despejo el diferencial de z, me quedaría que el diferencial de z es la derivada parcial de la función con respecto de y por diferencial de y. Estos dos diferenciales, a final de cuentas, el diferencial de z me representa cuánto varía z. Este diferencial de z me dice cuánto varía z. Solamente que este primer diferencial me dice cuánto varía z cuánto está variando x. Y el segundo diferencial me dice cuánto está variando z cuando la variable que está variando es y. Cuando uno ambas diferencias, esta diferencia de z y esta otra diferencia de z, las uno, lo que encuentro es algo llamado el diferencial total. Y el diferencial total se representa simplemente como el diferencial de z, así normal, no como derivada parcial. El diferencial de z es igual a la derivada parcial de la función con respecto de x, diferencial de x, más la derivada parcial de la función con respecto de y, diferencial de y. Supongan por un momento que esta función, la función original, z, realmente es una constante. Es decir, que z sea igual a una constante. Cuando ustedes derivan una constante, saben que la derivada
La derivada de una constante vale 0. Entonces este diferencial realmente valdría 0. Por eso esta expresión que tengo aquí tengo la unión de los dos diferenciales anteriores, el diferencial con respecto de x y el diferencial con respecto de y. Al unirlos encuentro el diferencial total, pero este diferencial total, si os digo que z vale una constante, eso sería igual a decir que esta expresión es igual a 0. En el mundo de las matemáticas y en el mundo de las ecuaciones diferenciales, cuando se están resolviendo varias ecuaciones diferenciales, se observa que el resultado o la función que es la solución de una ecuación diferencial muchas veces suele ser una ecuación exacta. Muchas veces suele ser una ecuación exacta. Entonces, vamos a ver cómo reconocemos cuando en una ecuación diferencial tenemos que la solución puede ser una ecuación exacta. En esta expresión que tenemos aquí, que ya la tenemos igualada a 0, que la sacamos de aquí arriba, de la unión de las diferencias de los dos diferenciales de z, tanto de x como de y, observamos que se forma una ecuación diferencial. Recordemos que una ecuación diferencial la vamos a reconocer porque tenemos derivadas o tenemos diferenciales. En este caso aquí tenemos el diferencial de x y el diferencial de y. Juntos o unidos por ahí me van a dar una derivada, por lo tanto esto que está aquí es una ecuación diferencial. A este término que es la derivada de la función con respecto de x vamos a llamarle m. Y a esta derivada de la función con respecto de y vamos a llamarle n. Si yo quiero saber si la ecuación que tengo aquí proviene de una ecuación diferencial exacta, vamos a hacer lo siguiente. Ya hace unos minutos atrás vimos que cuando una ecuación la derivo con respecto de x y luego con respecto de y, me da un resultado. Pero si esta expresión primero la hubiera derivado con respecto de y luego con respecto de x, y comparo las dos derivadas, las dos segundas derivadas, y observo que son iguales, entonces, si sí son iguales, es una ecuación exacta. Observen que este término que yo le estoy llamando m ya es una expresión que ya fue derivada con respecto de x. Si a m ahora yo la derivo, con respecto de y si a esta expresión que yo le he llamado n, yo la derivo ahora con respecto de x, porque n ya es una función que está derivada con respecto de y. Si a n yo la derivo, pero con respecto de x, si observo que estas derivadas son iguales, significa que la función de la que proviene esta ecuación diferencial, la función que es la solución de esta ecuación diferencial, la función es una función exacta. Entonces, cuando tengamos una ecuación diferencial y ustedes intenten resolverla por el método de variables separables y no puedan, intenten resolverla por el método de las ecuaciones homogéneas y no puedan, van a hacer lo siguiente. A la ecuación diferencial, donde tienen el término con el diferencial de x, a ese término le van a llamar m. Y a ese término m lo van a derivar con respecto de y. Al término que tienen aquí con respecto de y, le van a llamar ustedes n. Y lo que van a hacer ahora es que a este término lo van a derivar con respecto de x. Y van a comparar las derivadas. Si las derivadas les dan iguales, internamente, como ya habíamos dicho, m primero fue derivado con respecto de x y ahora ustedes lo están derivando con respecto de y. N realmente es una función que primero fue derivada con respecto de y luego ustedes la están derivando con respecto de x. Si estas derivadas son iguales, significa que la función de donde salió la ecuación diferencial significa que es una ecuación exacta. Y existe un método de cómo encontrar la solución cuando la ecuación es una ecuación exacta. Cuando tenemos este tipo de ecuación diferencial y observamos que las derivadas parciales son iguales,
la derivada de m con respecto de y es igual a la derivada de n con respecto de x, a esta expresión la vamos a conocer como ecuación diferencial exacta. Borramos el pizarrón para ver algún ejemplo, para ver cuál es el método de solución de una ecuación diferencial exacta. Regresamos en un momento. Hemos borrado el pizarrón y antes de poner el método de cómo se encuentra la solución de una ecuación diferencial exacta, vamos a hacer algunos ejemplos de algunas ecuaciones diferenciales y vamos a determinar si son ecuaciones exactas o no. Ejemplo número 1. Me piden que determine si las ecuaciones que voy a poner por aquí ahorita son exactas o no son exactas. Aquí tenemos una ecuación diferencial. Aquí tengo el diferencial de x y tengo términos con x y con y. Tengo el diferencial de y y tengo términos con x y con y. Esta ecuación no es en variables separables. Observo que la variable x y la y están elevadas a la unidad. Aquí la x y la y también están elevadas a la unidad. Esta ecuación es una ecuación homogénea. Si ustedes quisieran encontrar la solución de esta ecuación diferencial, podrían resolverla por el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Pero estamos viendo el método de las ecuaciones diferenciales exactas y pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el término donde está el diferencial de x, a este término vamos a llamarle m, a este término vamos a llamarle m y a este término vamos a llamarle n. A m lo vamos a derivar con respecto del diferencial contrario que tenemos aquí. Aquí tenemos diferencial de x, bueno, a m la vamos a derivar con respecto de y. Entonces, el término 2x, si voy a derivar con respecto de y, significa que la y es variable y la x es constante. La derivada de 2x es 0, menos la derivada de menos 5y es menos 5 y la derivada de 2 es 0. Entonces, la derivada de m con respecto de y me da menos 5. Ahora, a n la voy a derivar con respecto de la variable diferente a esta. Esta es y, bueno, voy a derivar con respecto de x. Entonces, derivamos. La derivada de 1 es 0. La derivada de menos 6y es 0 porque como estoy derivando con respecto de x, la x es variable y la y se considera constante. Entonces, este término menos 6y es constante. Menos la derivada de menos 5x es menos 5. Entonces, observo que las derivadas parciales me dan iguales. La derivada parcial de m con respecto de y es igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Cuando la ecuación diferencial sea exacta, vamos a aplicar un método específico para resolver este tipo de ecuaciones. Pero antes de aplicarles el método, primero, punto número 1, tenemos que identificar si la ecuación es exacta o no es exacta. Si no, no podremos aplicarle el método. Veremos uno o dos ejemplos más para verificar si una ecuación diferencial es exacta o no y pondremos el método de solución. Continuamos en un momento. Hemos regresado, tenemos una ecuación diferencial y vamos a verificar si esta es una ecuación diferencial exacta. Nuevamente hay el término que tengo por aquí con el diferencial de x, le llamamos m, aquí le llamamos n y vamos a hacer lo siguiente. Derivamos a m con respecto de y. Es decir, la x es una constante y la y es una variable. Entonces, la derivada de 16xy, el 16 y la x es una constante y solamente derivamos a la variable. La derivada de y es 1. Menos la derivada de x cuadrada es 0. Entonces aquí me quedaría que esta derivada parcial me queda 16x. Derivo a n con respecto de x.
Entonces, la derivada de 8x cuadrada me va a quedar 16x. La derivada de 2y es 0. Observo que ambas derivadas son exactamente iguales y puedo concluir, por lo tanto, que la ecuación diferencial es exacta. Entonces estos dos ejemplos solamente me dieron la pauta para que yo sepa cómo verificar si estas dos derivadas parciales son distintas. El método que voy a colocar en un momento más no se aplica para esa ecuación diferencial. Ocuparíamos algún otro procedimiento que se verá más adelante para resolver las ecuaciones diferenciales. Borro el pizarrón y ahora sí pondré el procedimiento que se necesita para resolver a una ecuación diferencial exacta. Hemos regresado y ahora sí aquí tenemos el procedimiento para encontrar la solución de una ecuación diferencial exacta. Todo este procedimiento podría verse tal vez complicado, ahorita lo intentaremos explicar, esperemos que lo logren entender. Yo sé que a la primera, viéndolo, no lo van a entender, se requieren hacer ejercicios para que se entienda este procedimiento. Recuerden inicialmente que la ecuación diferencial exacta es esta: m diferencial de x más n diferencial de y. Recuerden también, porque esto es de recordar, que m es la derivada parcial de la función con respecto de x. Entonces, m internamente tiene a la función, solamente que está derivada. Si yo quiero encontrar la función, que es la solución de la ecuación diferencial, si esta m está derivada, pues simplemente voy a integrarla y encuentro la función. Si en lugar de m agarro n, porque n, recuerden que es la derivada de la función, pero con respecto de y. Entonces, si yo agarro a n y esa expresión que es la función que ya está derivada, pero con respecto de y, ahora la integro, en lugar de estar derivada, le quito la simbología de derivada, integrando. Entonces, si integro a n con respecto de y, va a ocurrir que también voy a encontrar la función. Pero a la hora de que integramos, regularmente por ahí tenemos constantes de integración. Entonces esas constantes de integración también tenemos que encontrarlas. Entonces, vamos a ver en qué consiste el procedimiento. Tenemos la definición, bueno, punto número 1. Ya sabemos cómo verificar que la ecuación diferencial sea exacta. Eso lo vimos en el ejemplo pasado, en los dos ejemplos pasados. Para poder aplicar este procedimiento, me tengo que cerciorar que la ecuación diferencial sea exacta. Una vez que yo ya he verificado que la ecuación diferencial es exacta, voy a aplicar el siguiente concepto. Yo sé que m es la derivada de la función con respecto de x. Si yo de esta ecuacioncita despejo a f, me va a quedar que f es la integral de m por diferencial de x. De manera similar, si agarro el término de n, me va a quedar que también la función la puedo encontrar como la integral de n por diferencial de y. Ya sea que yo haga esto o ya sea que yo haga esto. Solamente es cuestión de que yo haga una de las dos cosas. No necesito hacer las dos cosas. O hago esto o hago esto. Aquí voy a estar colocando en estos pasos dos partes, porque si yo me voy por este lado, por el lado izquierdo, tengo que hacer lo que está en el lado izquierdo. Si me voy por lo que está en el lado derecho, tengo que hacer lo que está en el lado derecho. Entonces, una vez que yo encuentro la integral de m con respecto de x, ya encuentro la función. Pero también voy a encontrar la función con una constante de integración. Y en la constante de integración también tengo que encontrar su valor. Entonces, a este resultado de haber integrado, ahora voy a hacerle lo siguiente. ¿Qué pasa si yo a la función que ya tengo aquí como resultado final la derivo pero con respecto de y? Inicialmente sabemos que n es la derivada de la función con respecto de y. Por lo tanto, si al resultado que encuentre aquí lo derivo con respecto de y, me va a dar una expresión. Y esa expresión no es más que n. Por lo tanto, cuando yo encuentre esta integral, la voy a derivar.
la voy a derivar y los términos que obtenga los voy a igualar con los de n. De aquí me va a quedar por aquí una expresión donde me va a aparecer la constante. La constante me va a aparecer por ahí derivada. Y lo que voy a tener que encontrar es el valor de la constante. Y como la constante me va a aparecer derivada, voy a tener que integrar. Si yo agarro esta manera de resolver o de encontrar el valor de f, yo ya integré a n con respecto de y. Al integrar, yo encuentro en este paso el valor de la función, pero como ya les dije, aparece por ahí una constante de integración. A esta expresión que yo ya integré con respecto de y, ahora la voy a derivar con respecto de x. Y al derivarlo con respecto de x, ¿qué es lo que hago? Si es lo que tengo ya aquí es la función, y la función la derivo con respecto de x, lo que encuentro es m. Recordemos que m no es más que la función derivada con respecto de x. Entonces, igualo los términos que estén aquí con los términos que tenga m. Y me va a quedar por aquí también una expresión de la constante de integración que me salió por aquí. Por ahí me va a aparecer la constante derivada. Y esa constante derivada, para conocer su valor, voy a tener que integrar. Para que quede claro este ejemplo, vamos a hacer un par de ejercicios y vamos a aplicar el procedimiento que está en el lado izquierdo para seguir siempre una estructura y que se vayan aprendiendo este procedimiento. Borra el pizarrón y regresamos en un momento con nuestro primer ejercicio. Regresamos. Hemos borrado el pizarrón y hemos regresado. Vamos a resolver este ejemplo número 1. Dice, la ecuación diferencial es 2x menos 5y más 2, diferencial de x, más 1 menos 6y menos 5x, todo esto multiplicado por diferencial de y igual con 0. Esta ecuación diferencial ya la había puesto como ejemplo y habíamos puesto esto para verificar si la ecuación diferencial era exacta. Ya anteriormente la utilicé solamente para verificar si era exacta o no. Y pues m es este término, n es este otro término. Al derivar a m con respecto de y, toda esta derivada parcial me da menos 5. Al derivar a n con respecto de x, toda esta derivada me da menos 5. Y por lo tanto, ya tenemos nuestro paso número 1. Ya hemos verificado que esta ecuación diferencial sí es una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a ver qué es lo que me dice el paso número 2. Vamos a borrar esto. Ya sabíamos que esta ecuación diferencial sí era exacta, pero solamente la puse para no omitir ninguno de los pasos. La función que estoy buscando, la función f, la voy a encontrar integrando a m con respecto de x. Entonces agarro ese término, 2x menos 5y más 2 con respecto de x. Como tengo tres términos, voy a integrar cada uno de los términos de manera independiente. Es decir, me queda que la función es 2 veces la integral de x, diferencial de x, menos 5y, integral de diferencial de x. Recordemos que como el diferencial es x, la y se considera constante, por eso la puedo sacar de la integral. Más 2 veces la integral del diferencial de x. Al hacer la integral de este término, del primero me va a quedar x cuadrada sobre 2. El 2 que está arriba con el 2 que va a estar abajo, me queda que la función es igual a x cuadrada, nada más. La integral con el diferencial se cancela, aquí me va a quedar menos 5xy. Y aquí también el integral con el diferencial se cancela, y aquí me queda más 2x, más una constante de integración. Solamente que la constante de integración estamos acostumbrados a verla simplemente como una c. Pero en este caso vamos a hacer algo distinto. Como aquí en esta expresión me aparece la variable y la variable y es una constante, entonces esta constante que está aquí la voy a poner en función de y. Es decir, aquí voy a decir que la constante es una función que depende de y. Repito, la x es variable y la y es constante. Por eso, en lugar de poner simplemente una c representando una constante, aquí voy a poner f de y.
una función que depende de y. Como ya sabemos que y es constante para esta función, poner c o poner f de y es lo mismo. Hasta aquí, esta sería la respuesta, esta es la función que estamos buscando. Esta es la función que estamos buscando, que es la solución de la ecuación diferencial. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale esta constante? ¿Cuánto vale esta constante? Esta constante, como no la conozco de manera inmediata, me voy a basar en lo siguiente. Ya agarré a m para encontrar la función. Ahora voy a agarrar a n, que es el otro término, y n me va a ayudar a encontrar a esto. ¿Cómo? De la siguiente manera. A este resultado que tengo aquí, lo voy a derivar ahora, pero con respecto de y. Agarro la función y la derivo con respecto de y. Y me queda lo siguiente. La derivada de x cuadrada es 0, porque recuerden que ahora estoy derivando con respecto de y. Menos la derivada de menos 5xy. Agarro el menos 5x que es constante y solamente derivo a y. La derivada de y es 1. Más la derivada de 2x es 0. Más la derivada de f de y me va a quedar f' de y. Y esta derivada de la función con respecto de y, ya sabemos que n no es más que la derivada de la función con respecto de y. Por lo tanto, esto debe de valer n. Es decir, aquí quito este 0, me va a quedar menos 5x más f' de y. Esto debe ser el valor de n y n debe de valer esto, todo esto. Tengo 1 menos 6y menos 5x. De aquí voy a despejar a f' de y me va a quedar f' de y es igual a 1 menos 6y menos 5x. Este menos 5x pasa del otro lado sumando como más 5x. Observo que se van a eliminar esos términos, positivo con negativo, y f' de y vale 1 menos 6y. Finalmente, este f', que es la derivada, si yo integro en el lado izquierdo e integro en el lado derecho, voy a quitarle esta derivada, es decir, integro a f' de y. F' de y, recordemos que no es más que simplemente la derivada de f de y con respecto de y. Esto es igual a 1 menos 6y. De aquí lo que voy a hacer es que este diferencial de y lo voy a mandar hacia el lado derecho, y al hacerlo me va a quedar esto multiplicado por el diferencial de y. Integro en el lado izquierdo e integro en el lado derecho, me va a quedar que la función f de y es la integral de 1 menos 6y diferencial de y. Esta integral que tenemos aquí la podemos hacer de dos formas, de dos maneras. Puedo separar esto en dos términos o puedo integrarlo como un b a la n. Vamos a borrar esta parte y regresamos en un momento. Regresamos, hemos borrado el pizarrón y estamos por terminar ya de integrar. Nos habíamos quedado en que la función f de y era la integral de 1 menos 6y diferencial de y. Comentamos que esto se puede integrar de dos maneras. Vamos a separarlo de la manera siguiente. Aquí estas partes las vamos a integrar en dos integrales. La integral de 1 menos la integral de 6y diferencial de y. El 6 por ser constante sabemos que se saca. La integral con el diferencial se elimina, quedándome y. Y la integral de y es y cuadrada sobre 2, quedándome de esta manera. 6 entre 2 me va a quedar menos 3y cuadrada. Es decir, f de y vale y menos 3y cuadrada más c. La función que habíamos encontrado desde un inicio teníamos x cuadrada menos 5xy más 2x más f de y. Este valor que acabamos de encontrar de f de y simplemente lo vamos a colocar aquí y ya encontramos el resultado final. Aquí tenemos que f, como ya les dije, es x cuadrada menos 5xy más 2x más f de y. Colocamos lo que acabamos de encontrar, que la f de y vale y menos 3y cuadrada más c, y
Con esto tenemos la solución de la ecuación diferencial. Solamente voy a hacer una pequeña puntualización, esta sería ya la solución. Sin embargo, recordemos que cuando vimos el tema de la diferencial total, dijimos que la función z igual a f de x, y, que es esto, esta es la función z, esta es la función f de x, y, dijimos que esto era igual a 0 o que esto era igual a una constante. Si esto lo igualamos a 0, se suele representar la solución de la siguiente manera. Todos los términos con x y con y se quedan en el lado izquierdo y la constante de integración se pasa hacia el lado izquierdo. Si esto en lugar de 0 lo igualamos a una constante, la constante que está en nuestro lado izquierdo se une y se junta con la que está en el lado derecho y la suma de dos constantes me sigue dando una constante. Entonces, el término en x y este término en x se colocan x cuadrada más 2x. Primero se coloca la variable x. Luego de manera normal se coloca la variable y. Me quedaría menos 3y cuadrada más y menos 5xy igual a 0. Esto que está aquí es la solución de la ecuación diferencial exacta que se propuso en un inicio. A lo mejor pueden parecer muchos pasos, pero realmente son pocos. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede comprendido este problema. Regresamos en un momento. Hemos regresado, vamos a hacer un segundo ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación diferencial: e a la x más y, diferencial de x, más e a la y más x, diferencial de y. Paso número 1, vamos a verificar si el procedimiento que vamos a seguir es apropiado para esta ecuación diferencial. Tenemos que verificar que la ecuación sea una ecuación diferencial exacta. Recordemos que este término le vamos a llamar m y este término le vamos a llamar n. Vamos a derivar a m con respecto de y. La derivada de e a la x. Como la x es constante, la derivada de e a la x es 0. La derivada de y es 1. Entonces la derivada parcial de m con respecto de y vale 1. Ahora vamos a derivar a n con respecto de x. La x va a ser variable y la y va a ser constante. Como tengo e a la e es una constante y la y también es una constante. La derivada de e a la y es 0. La derivada de x es 1. Como observo que ambas derivadas son iguales, por lo tanto, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta y por lo tanto sí le voy a poder aplicar el procedimiento que sigue. El procedimiento dice que voy a agarrar ya sea la parte en m o ya sea la parte en n, pero también comenté que para que usted que está viendo este video se vaya familiarizando con un procedimiento, voy a agarrar la parte de m. La función que busco, la función f, va a ser la integral de m diferencial de x. Entonces m es este término, e a la x más y con respecto de x. Esto lo voy a poder separar en dos integrales. Me va a quedar la primera integral, integral de e a la x, diferencial de x, más, como la y es constante, la y se va a poder sacar de la integral, y veces integral el diferencial de x. La integral de e a la x me va a quedar e a la x. La integral con el diferencial se cancela y aquí me va a quedar la variable x por y, me va a quedar más xy, más la constante de integración. En el ejemplo pasado dijimos que la constante de integración no se coloca como c, se va a poner como f de y, porque aquí en este caso la y se está considerando constante. Entonces, esta es la función, este es el resultado que yo estoy buscando, pero tengo que encontrar cuánto vale f de y. Y ya dijimos que como ya utilizamos m, ahora vamos a utilizar el valor de n para que nos auxilie para encontrar este valor de esta constante. Vamos a hacer lo siguiente, la función f vale e a la x más xy más f de y. Yo sé que la derivada de la función con respecto de y
me va a dar el valor de n. Y el valor de n ya lo tengo aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si derivo f con respecto de y, me da lo siguiente. La derivada de e a la x, eso me daría 0 porque la variable es y. Y aquí me aparece solamente la x. Entonces aquí me quedaría 0 más la derivada de x por y. Aquí tengo constante por variable. Dejo la constante y derivo a la variable. La derivada de y es 1 más la derivada de f de y. Como no conozco esta expresión, simplemente se deja representada como f' de y. Es decir, la derivada parcial de la función con respecto de y vale x más f' de y. Y esta derivada dijimos que vale n. Y el valor de n ya lo conozco. El valor de n vale e a la y más x. Despejo f'. Me queda que f' de y vale e a la y más x. Y esta x que está sumando pasa restando del otro lado. Es decir, me queda que f' de y vale e a la y. Finalmente, último paso, integro esta expresión para encontrar cuánto vale f de y. Integro en el lado izquierdo e integro en el lado derecho. La integral de e a la y me va a quedar e a la y más e. Finalmente, la función final, que es la solución, habíamos dicho que era esta la solución final, me queda que la función es e a la x más xy más lo que vale f de y, que vale e a la y más e. Habíamos dicho en el ejemplo pasado que esto se iguala a 0 o se puede igualar a una constante y que esa constante pasa del otro lado sumando con el 0 o sumando con la constante. Y esta f ya no se pone, me queda e a la x más xy más e a la y igual a c. Esta es la solución de la ecuación diferencial de este ejemplo número 2. Espero que haya quedado entendido. Vamos a borrar el pizarrón y haremos un tercer y último ejemplo para que no se haga muy largo este video. Hasta luego. Regresamos en un momento. Vamos a hacer un último ejemplo el día de hoy. Tenemos por aquí el problema número 3. Tenemos 1 entre x más 2x, diferencial de x más 1 entre y menos 1, diferencial de y igual con 0. Para este caso me dan una condición inicial para que encuentre al final el valor de la constante de integración. Este problema lo vamos a resolver por el método de ecuaciones diferenciales exactas, aunque observamos rápidamente que con el diferencial de x aparecen puras expresiones que tienen a x y la x no se encuentra en otro lugar. Y que aquí tengo el diferencial de y y que aquí tengo solamente a la variable y. Es decir, esta ecuación diferencial está en variables separables. Si quisiera resolverla por el método de variables separables, encontraría rápidamente la respuesta. Pero vamos a practicar el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces vamos a verificar que la derivada parcial de m sea lo mismo que la derivada parcial de n. Sabemos que todo este término es m, todo este término es n. Entonces a m la vamos a derivar m con respecto de y. Es decir, y va a ser la variable y la x es la constante. Como aquí me aparece x y aquí me aparece x, la derivada de este primer término es 0 y la derivada de este segundo término es 0. Entonces la derivada parcial de m con respecto de y vale 0. En el caso de n, voy a derivar a n con respecto de x. Es decir, la x es variable y la y es constante. 1 entre y se considera constante y por lo tanto la derivada de este término es 0. Y la derivada de menos 1 también es 0. Por lo tanto, esta derivada parcial también vale 0. Por lo tanto, la ecuación diferencial que tenemos aquí es una ecuación diferencial exacta. Es exacta. Es exacta.
Como ya sabemos que la ecuación diferencial es exacta, vamos a aplicar el procedimiento para encontrar el valor de nuestra función. El valor de la función, o simplemente la función, la vamos a calcular, la podemos sacar tanto del término en m como en n. Dijimos que vamos a seguir el mismo procedimiento agarrando a m para no confundirnos. Agarro este término y lo voy a integrar con respecto de x. Me va a quedar 1 entre x más 2x diferencial de x. Estas dos expresiones se separan en dos integrales. La integral del diferencial de x entre x más 2 veces la integral de x diferencial de x. De la primera integral me va a quedar logaritmo natural de x. De la segunda integral me va a quedar x cuadrada sobre 2. Como afuera hay un 2 que está multiplicando, el 2 que está arriba y el 2 que va a estar dividiendo se va a cancelar y me va a quedar solamente el x cuadrada. Más la constante la vamos a poner como f de y. Entonces la función que es la que estoy buscando, el resultado que estoy buscando, va a ser logaritmo natural de x más x cuadrada más una constante que está en función de y. Este es el resultado. Pero para que esté completo el resultado, tengo que encontrar cuánto vale f de y. Entonces, voy a auxiliarme ahora del término en n. Y para eso, ahora, como segunda parte del problema, voy a derivar la función que acabo de encontrar, pero con respecto de y. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 0. La derivada de x cuadrada vale 0. ¿Por qué? Porque la variable y todo lo que tenga x es constante. Entonces, esto es constante, vale 0 al derivar. Esto tiene x y al derivar vale 0. Más la derivada de f de y me va a quedar f' de y. Y esta f' de y que tengo por aquí, su derivada, yo sé que la derivada de la función con respecto de y me va a dar el valor de n. Entonces, ¿cuánto vale n? N vale 1 entre y menos 1. Finalmente, integro en el lado izquierdo e integro en el lado derecho. Me va a quedar que f de y es la integral de 1 entre y menos 1 diferencial de y. Esto se separa en dos integrales, quedándome la integral de dy sobre y menos la integral del diferencial de y. Entonces la función f de y es igual, esta primera integral me va a quedar logaritmo natural de y menos y más una constante de integración. En la función final que estoy buscando, que es esta, le voy a agregar lo que acabo de encontrar como f de y. Me queda que la función es igual al logaritmo natural de x más x cuadrada más f de y, que es logaritmo natural de x menos y más c. Estos dos logaritmos, este es el logaritmo natural de y. Estos dos logaritmos que tengo por aquí que se están sumando, recuerden que tenemos una propiedad que dice que el logaritmo natural de a más logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a por b. Es decir, cuando dos logaritmos se están sumando, se pueden agrupar en un único logaritmo y lo que es el término a y el término b se multiplican. Por lo tanto, de estos dos logaritmos me va a quedar que la función es igual al logaritmo natural de x por y más x cuadrada menos y. Recordemos que esta función se iguala a 0 y la constante se pasa hacia el lado derecho. Entonces, finalmente, el resultado que estamos buscando sería logaritmo natural de xy más x cuadrada menos y igual con c. Esto que está aquí es la función, pero tenemos la solución de la ecuación diferencial, pero simplemente es la solución general. Como nos dieron por aquí las condiciones iniciales de y de 1 igual a 1, tenemos que encontrar por aquí el valor de la constante de integración. Entonces vamos a borrar aquí una parte del pizarrón para sustituir. Borramos esta parte, esta sección.
Y obtenemos la condición inicial, condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Y de 1 igual a 1. Es decir, con x igual a 1, la y vale 1. Sustituyo en la expresión que encontramos. Me queda el logaritmo natural de 1 por 1 más 1 al cuadrado menos 1, y esto es igual a c. Me queda 1 por 1 es 1. Logaritmo natural de 1, esta parte vale 0. Más 1 menos 1 igual con c. Y 1 y menos 1 se cancelan. El valor de c vale 0. El valor de la constante vale 0. Por lo tanto, ya la función final me va a quedar logaritmo natural. Aquí teníamos x por y más x cuadrada menos y, aquí teníamos menos y, igual a la constante, que en este caso vale 0, y finalmente este es el resultado final de la ecuación diferencial exacta. Vamos a dejarle hasta aquí para que no se haga más largo el video. Haremos algunos ejercicios en algún otro video más. Espero que haya quedado claro y seguimos en contacto. Si tienen algún comentario, pueden ponerlo en la caja de las descripciones. Hasta luego.